Escárzaga, ¿está bien? Escárzaga. Escárzaga, claro que sí. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. De México. Por supuesto. Bienvenida a Ayacucho. Muchas gracias. Y sabemos que mañana hay una actividad muy interesante justamente sobre el libro Insurgencia en Perú, Bolivia y México, 1964 y el año 2000. Este evento está siendo organizado por la Asociación de Escritores de Ayacucho, la Asociación de Historiadores también de Ayacucho, será en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Bienvenida, yo creo que es lo más importante conocer con el tiempo que la televisión nos aprieta y veces sobre el contenido de la obra. Fabiola, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues muy contenta de estar aquí, de estar en Ayacucho, de disfrutar del carnaval. Ah, ya estuviste en el carnaval. Sí, muy bien, ya. No hay vuelta a quedar, has podido captar mucho sobre la esencia cultural de los carnavales ayacuchanos. Hablar de la comunidad indígena insurgente, Perú, Bolivia y México, 1980-2000, en síntesis. Es un estudio comparativo entre las insurgencias armadas de base indígena, las llamo yo, en México, Perú y Bolivia. En Perú, Sendero Luminoso, en Bolivia, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, y en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Parto de la idea de que hay una base indígena en las tres experiencias y que la comunidad indígena, o sea, la forma comunitaria de vida de las poblaciones indígenas, va a ser una base para el trabajo político. Entonces, estas organizaciones mestizas van a penetrar en esas comunidades y las van a aprovechar estratégicamente en su proyecto de rebelión, de insurgencia. Cuando hablamos de las insurgencias, por lo menos en esta etapa de la historia peruana, boliviana y mexicana, ¿el estudio social hace una diferencia de los lineamientos políticos? Bueno, yo asumo distintas variables que analizo para las tres experiencias. Entonces, parto de esto, la base indígena, cómo se va conformando, cuál es su devenir y cómo se va afirmando como una fuerza política, qué proyecto elaboran, qué discurso elaboran, o sea, cómo es que conceptualizan a esa población indígena, cuál es la estrategia militar, cómo aprovechan ese componente indígena en esa estrategia militar, y el derrotero de cada experiencia es distinta. Sendero estuvo 12 años en armas. En el caso boliviano no llegan a iniciar la insurgencia, se quedan en una fase de preparación, pero sus elaboraciones teóricas, políticas, su capacidad organizativa va a tener consecuencias para las etapas posteriores. Hay gente en Perú, y eso es bueno y seguramente lo has podido captar en tu investigación, que cuando habla de Sendero, por supuesto, hace la diferenciación clara del MRTA, que fue un movimiento también que inicia en la selva peruana, bueno, San Marcos, la Universidad de San Marcos, luego la selva peruana. ¿Qué diferencia encuentra con Sendero en ese caso, en sus estudios? A pesar que no está incluido el MRTA. Sí, bueno, están mencionados como uno de los actores que está presente. Bueno, la capacidad de convocar a una población masivamente. El alcance de Sendero es mucho mayor que el del MRTA. Su trabajo previo es muy importante en Ayacucho, fundamentalmente, y eso es la base de su fortaleza posterior. Entonces, el MRTA no logra esa identificación tan particular y trabajo con ese sujeto. Sobre todo con las comunidades indígenas. Con las comunidades indígenas. Específicamente. ¿No? Específicamente. Que después ya se van a distanciar porque el tratamiento que les dé Sendero Luminoso va a ser problemático. Pero esa es la diferencia que yo encuentro. Mañana va a estar, y esto hay que aclarar, y la invitación va a estar Teresa Cárdenas, que es conocida, profesional ayacuchana, antropóloga ayacuchana. Ella estuvo muchos años en el archivo de la Nación, también fue cabeza del ex Instituto Nacional de Cultura. Anu Guiné, ¿estoy pronunciando bien francés? Anu Guiné, sí. Vamos a presentar dos libros, el mío y el que compiló Anu Guiné. Es que el género y conflicto armado en Perú. Que está compuesto de varios textos sobre el tema. Ulpiano Quispe Mejía, estará a nombre de la UNCHA, Alfredo Torres Grupo de Federico Villarreal, y Gloria Vargas también de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya lo sabe, para todo el público que gusta de la investigación social, de los temas que son siempre importantes, por supuesto, como reflejo
social a movimientos que también hicieron historia en nuestro país. 1964, ¿por qué? Es cuando empieza el trabajo organizativo de la organización de todo lo que pudo devenir algo después. Sí, sí, sí. También en el caso de México y de Bolivia hay antecedentes en organizaciones preexistentes, ¿no? Esa es la razón. Pero sobre todo para el libro de Anuguine, que está rastreando esos antecedentes del trabajo político. Que tiene más o menos una afinidad con el trabajo de investigación suyo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años de trabajo de investigación? Bueno, yo empecé a hacer una tesis de licenciatura sobre Mariátegui, que presenté en el año 88, después una tesis de maestría en estudios latinoamericanos que presenté en 97 sobre Sendero Luminoso, y después una tesis de doctorado que es la base de eso. Es interesante, ¿no? Porque investiga a José Carlos Mariátegui, que es peruano, por supuesto, habiendo también grandes personajes como Emiliano Zapata, por ejemplo, en México. Claro. ¿No? Pero las diferencias, ¿cuáles serían? Bueno, yo como mexicana empecé a trabajar a Mariátegui y así me fui hecho que no está interiorizando. prohibido, por supuesto, ¿no? Volviendo peruanóloga. A cualquier investigador se Así que casi toda mi formación he dedicado a esto. Bueno, quiero recordar que es mañana, 28 de febrero, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la Plaza Sucre, ¿no? Claro, todos conocemos dónde queda. Mañana es a las 6 de la tarde, el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Estoy seguro que va a ser un lleno total, porque aquí en Ayacucho hay mucho interés por este tipo de investigaciones. Ahora que estamos viviendo otros tiempos, donde la mente se ha abierto respecto a las palabras insurgencias, qué sé yo, el derecho al reclamo social, entre otros aspectos, que es fundamental, creemos nosotros, para el desarrollo humano en general, al margen de las posiciones políticas que puedan tener las personas. Entonces, ya lo saben, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Yo tengo una última pregunta. Cuando hablamos de insurgencia en Perú, Bolivia y México, esta palabrita como que hay veces es un poco chocante, quizás para sociedades muy conservadoras, ¿no? ¿Qué le podría decir como investigadora social a las personas que a veces se alejan un poco o ven con cierta reticencia este tipo de temática social? Bueno, que hay que acercarse a ellos sin prejuicios o tratar de hacerlos a un lado. En el caso de Anu y en el mío, por ser extranjeras, podemos tener menos prejuicio, no ubicarnos en un bando o en el otro, sino tomar una distancia que nos permita ver y explicar los fenómenos más que satanizarlos, que yo creo que es uno de los grandes problemas, que hay una incapacidad de valorar y son procesos que han tenido una influencia no solamente negativa por su contundencia, sino también han abierto cauces para procesos que son importantes, ¿no? Disminuir la discriminación racial, por ejemplo. Qué bueno, ya lo sabe. Entonces, 2 libros: La comunidad indígena insurgente, de Fabiola Escárzaga, es lo correcto, muchas gracias. Y también estará el libro presentándose de el escritor Anuguine, Género y conflicto armado en Perú. Interesantes temas para los investigadores sociales y yo creo que para todos los ciudadanos en general. Y también un abrazo a los miembros de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Y hablar de México es hablar de Perú, y hay tanta similitud, ¿no?, en el tema cultural, que usted seguro lo ha podido percibir durante estos días también. Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la primera pausa, mejor, Carlos, y para preparar luego varios temas que tenemos pendientes. Volvemos en unos instantes.